Era una tarde típica en Ciudad de México, donde el calor se mezclaba con el bullicio constante de la metrópoli. El sol brillaba sin piedad en las concurridas avenidas, mientras la gente buscaba refugio a la sombra de grandes edificios y frondosos árboles. En el corazón de esta vibrante ciudad, en un moderno edificio con una fachada de cristal que reflejaba el cielo azul, se encontraba el renombrado Centro de Fertilidad Montemayor. Fue allí donde Paula y Jorge, tras meses de pruebas e incertidumbre, recibirían por fin el veredicto sobre su capacidad para concebir un hijo. Paula, una mujer de unos 30 años con el pelo castaño ondulado que le caía hasta los hombros, llevaba una blusa azul claro que contrastaba con su piel bronceada. Sus ojos marrones, normalmente vivos y curiosos, llevaban ahora una nube de preocupación. A su lado, Jorge, su marido. Desde hacía 5 años, mantenía una postura rígida, como si intentara soportar todo el peso del mundo sobre sus hombros. Era un hombre alto, de tez morena típica de los nativos de la región, pelo negro corto y un bigote bien recortado que le daba un aire de seriedad. Sentados uno junto al otro en la sala de espera, los minutos parecían alargarse indefinidamente. La sala tenía aire acondicionado, un oasis de frescor que contrastaba con el calor del exterior, pero eso no aliviaba la tensión que los envolvía. Había revistas sobre maternidad y paternidad, esparcidas por las mesas bajas, burlándose de sus esperanzas con sus coloridas y alegres portadas. Por fin llegó el momento. La puerta se abrió y una enfermera con una bata blanca impecable les llamó por sus nombres. Señor y señora Vázquez, por favor, acompáñenme. Su voz era suave, pero a Paula le sonó como el preludio de una sentencia. Avanzaron por el silencioso pasillo, pasando por delante de puertas cerradas tras las cuales otras parejas se enfrentaban a sus propios destinos. Cuando entraron en la consulta, les recibió el doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con el pelo canoso y gafas de montura fina. Tenía un rostro amable, pero sus ojos revelaban la seriedad de su trabajo. Por favor, siéntense, dijo, indicando 2 sillas frente a su escritorio. Sé que ha sido un momento muy angustioso para ustedes, y les agradezco su paciencia. Paula tomó la iniciativa, sus manos temblaban ligeramente. Doctor, por favor, díganoslo. ¿Podemos tener hijos? El médico suspiró, hojeó unos papeles en su mesa y luego fijó su mirada en ambos. Paula, Jorge, después de analizar todas las pruebas, tengo que informaros de que las posibilidades de un embarazo natural son extremadamente bajas para vosotros. Paula, tienes una enfermedad que dificulta la concepción. Las palabras del médico resonaron en el espacio minimalista de la consulta, cada sílaba como un martillazo en sus corazones. Paula sintió una lágrima correr por su mejilla mientras Jorge le apretaba la mano en un silencioso gesto de apoyo. En cuanto salieron de la oficina, el mundo de Paula parecía irreal. Las paredes, los sonidos, los colores, todo parecía lejano. Jorge la rodeó con sus brazos y, en medio del pasillo del centro médico, se permitieron un momento de duelo compartido. Era el comienzo de un viaje incierto, lleno de sombras y dudas, pero juntos tendrían que afrontar lo que se les viniera encima. En los días siguientes a su visita al Centro de Fertilidad Montemayor, Paula y Jorge intentaron retomar sus rutinas habituales, pero el ambiente en casa había cambiado irremediablemente. El piso que antes había sido un nido de alegría y planes de futuro ahora parecía demasiado grande, cada rincón lleno de sueños incumplidos. Fue durante una tarde lluviosa, típica del inestable tiempo de agosto, cuando apareció Carlos, viejo amigo de la familia Vázquez. Había pasado
Varios años en el extranjero y su regreso no podía ser más inoportuno o necesario, según se mire. Con el pelo aún más gris de lo que Paula recordaba y vistiendo un abrigo oscuro que le hacía parecer un personaje de una película de cine negro, Carlos llamó a la puerta con cierta vacilación. Paula abrió la puerta, sorprendida de verle. ¿Carlos? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Lo has sabido? Oí que estabas en la ciudad y decidí visitarte, respondió, eludiendo el verdadero motivo de su visita. Su voz dejaba traslucir cierta incomodidad, pero sus ojos escudriñaron la habitación, captando los sutiles cambios en el ambiente. Al oír la voz de su viejo amigo, Jorge salió del despacho donde intentaba concentrarse en su trabajo. Una sonrisa cautelosa se formó en su rostro al reconocer a Carlos. Es una sorpresa verte por aquí, amigo. Pasa, por favor. Mientras Carlos se acomodaba en el sofá del salón, Paula servía café. El fuerte aroma a café recién hecho llenó la habitación, intentando aportar una apariencia de normalidad. Se sentaron y la conversación fluyó. Inicialmente sobre trivialidades y recuerdos. Sin embargo, los ojos de Carlos se desviaban de vez en cuando, observando los detalles que revelaban más de lo que Paula y Jorge querían admitir. Finalmente, incapaz de soportar el peso del silencio que se formó entre las palabras no dichas, Paula preguntó, Carlos, pareces preocupado. ¿Hay algo más que te haya traído aquí? Carlos vaciló, con la mirada fija en algún punto más allá de la ventana, donde la lluvia trazaba los cristales. Paula, Jorge, yo, Migi. Enterado de lo del problemas a los que te enfrentas para tener un hijo. No quería creerlo cuando oí la noticia, pero algo me dice que quizá pueda ayudar. Jorge frunció el ceño, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Ayudar cómo, Carlos? Eso es algo muy personal. Lo sé, y no habría invadido tu intimidad si no pensara que realmente puedo marcar la diferencia, continuó Carlos, ahora claramente luchando por elegir las palabras adecuadas. Hay cosas del pasado de nuestra familia, Paula, que pueden haberse pasado por alto y que pueden estar afectándote más de lo que crees. El aire estaba cargado de tensión. Paula sintió que su corazón latía más rápido, una mezcla de miedo y esperanza bullendo en su interior. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó, su voz casi un susurro. Carlos dio un sorbo a su café, como si necesitara fuerzas para continuar. Es una historia larga y complicada. Implica decisiones que se tomaron mucho antes de que tú nacieras, decisiones que creo que debes conocer. Paula y Jorge intercambiaron miradas, una comprensión mutua pasó entre ellos. Estaban a punto de desvelar algo que podría cambiarlo todo. Y, por aterrador que fuera, sabían que necesitaban oírlo. A medida que pasaban los días tras la revelación de Carlos, Paula se encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones contradictorios. Las palabras de Carlos resonaban en su mente, trayendo consigo un misterio que parecía hacerse más denso con cada intento de desentrañarlo. Mientras tanto, la rutina diaria continuaba, pero todo parecía envuelto en una niebla de irrealidad. Paula empezó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Cada vez eran más frecuentes los momentos de olvido, y se encontraba con la mirada perdida en la nada. Una noche, mientras Jorge dormía a su lado, se despertó sobresaltada por una visión que le produjo escalofríos, la figura sombría de una mujer de pie a los pies de la cama, mirándola con ojos inexpresivos. Cuando parpadeó, la figura desapareció, dejándola con la duda de si había sido real o solo producto de su imaginación. En los días siguientes, estas visiones se hicieron más frecuentes. Figuras susurrantes en los rincones de su visión, voces que murmuraban palabras indescifrables. La línea entre el sueño y la realidad empezó a
difuminarse, dejando a Paula cada vez más aislada en su propio tormento. Jorge miraba preocupado, sin saber cómo ayudar. Amor, quizá deberías hablar con alguien. Un terapeuta, tal vez, sugirió una mañana. Mientras tomaban café en la cocina, un espacio antes lleno de risas y ahora solo un eco de silencios incómodos. Paula negó con la cabeza, una lágrima corría por su mejilla. No sé qué me está pasando, Jorge. Estoy viendo cosas, oyendo cosas. Tengo miedo. Decididos a abordar el problema juntos, concertaron una cita con una psicóloga, la doctora Sofía Alvarado, recomendada por un amigo. El despacho de la doctora Alvarado era un lugar tranquilo, con paredes de tono suaves y una estantería llena de libros de psicología y arteterapia. Plantas y cuadros de paisajes tranquilos adornaban el espacio, proporcionando una sensación de calma y seguridad. Durante la sesión, Paula se desahogó sobre sus visiones y temores, mientras la doctora Alvarado la escuchaba atentamente. Paula, es habitual que el estrés extremo se manifieste de formas que nuestra mente intenta procesar. Las visiones pueden ser una expresión de esto. Pero exploremos más, veamos qué más puede estar contribuyendo a estas experiencias, explicó el terapeuta, ofreciendo a Paula no solo tratamiento, sino también la esperanza de comprender lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, Carlos seguía haciendo visitas ocasionales, cada una de las cuales revelaba otra pieza del pasado que se resistía a desentrañar del todo. En una de esas visitas, trajo consigo una vieja caja llena de fotografías y cartas. Son de cuando eras un bebé, Paula. Creo que es hora de que sepas toda la verdad sobre tu familia. Los documentos de la caja eran viejos y estaban desgastados, pero las palabras escritas en ellos eran claras. Contaban historias de decisiones familiares, secretos guardados y verdades ocultas, piezas de un rompecabezas que Paula necesitaba encajar para comprender quién era en realidad. La revelación de las viejas cartas y fotografías aportó una nueva dimensión a la crisis a la que se enfrentaba Paula. Las imágenes descoloridas mostraban a personas que ella apenas reconocía, pero cuyas historias se entrelazaban ahora con su propia vida de un modo que nunca habría imaginado. Carlos, con una mezcla de reticencia y necesidad, empezó a rellenar los huecos de estas narraciones olvidadas. Paula, tu madre se tomó muchas molestias para tenerte, empezó Carlos, titubeando, eligiendo cuidadosamente sus palabras mientras estaban sentados en el salón con las fotos extendidas sobre la mesa de centro. Lo que nunca te dijeron es que hubo complicaciones. Complicaciones que eran, en cierto modo, hereditarias. Paula absorbía cada palabra, cada suspiro de Carlos, como si fueran piezas de un mosaico que se ensamblaba ante sus ojos. Jorge, a su lado, la cogía de la mano, ofreciéndole un apoyo silencioso. ¿Y qué significa eso, Carlos? ¿Qué tipo de complicaciones? La voz de Paula temblaba, mezcla de miedo y expectación. Carlos suspiró profundamente antes de continuar. Tu madre tenía problemas similares a los tuyos, dificultades para concebir, que se trataban con la tecnología médica de la época. Pero había riesgos que afectarían a las generaciones futuras. Paula, lo cierto es que fuiste concebida mediante métodos de fecundación asistida, y parece que los tratamientos tuvieron efectos secundarios que no se acaban de comprender. El peso de las palabras de Carlos parecía palpable en el aire. Paula sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera abierto. La revelación no solo arrojó luz sobre sus propias dificultades, sino que también planteó preguntas sobre las decisiones que se habían tomado antes de que ella naciera. ¿Por qué nadie me lo había dicho antes?, preguntó Paula, el dolor y la traición claramente evidentes en su voz.
Miedo, respondió Carlos simplemente. Miedo de cómo reaccionarías. Miedo de las implicaciones legales y éticas de esas decisiones. Y. Después de la muerte de tu madre, parecía más fácil dejar el pasado enterrado. La sesión con la doctora Alvarado de la semana siguiente se convirtió en un espacio para que Paula explorara no solo sus visiones y su estrés, sino también las nuevas revelaciones sobre su pasado. Estos descubrimientos son como piezas que faltan en el rompecabezas de tu identidad, explicó la doctora Alvarado. No es raro que esos secretos, una vez revelados, causen una gran conmoción emocional y psicológica. Con la ayuda del terapeuta, Paula empezó a trabajar sus emociones, a desentrañar años de mentiras y medias verdades que habían conformado su existencia. Aprendió a afrontar no solo el miedo y la incertidumbre sobre su futuro, sino también a aceptar la complejidad de su pasado. Mientras tanto, Jorge, que se sentía cada vez más impotente ante el dolor de Paula, encontró un aliado inesperado en Carlos. Juntos, empezaron a buscar más información que pudiera ayudar a Paula a encontrar la paz y quizá respuestas a sus continuas preguntas médicas. A medida que la verdad sobre el pasado de Paula salía a la luz, la tensión entre ella y Jorge alcanzaba un punto crítico. Las revelaciones no solo sacudieron emocionalmente a Paula, sino que también hicieron aflorar problemas latentes en su matrimonio. Con cada secreto revelado, aparecía una pequeña fisura, hasta que ambos se dieron cuenta de que necesitaban espacio para respirar, para procesar individualmente las olas de transformación que estaban barriendo sus vidas. Paula, que se sentía cada vez más aislada en su lucha, encontró un refugio inesperado en su decisión de ayudar a Luis, el vagabundo que conoció una fría tarde cerca de un parque de la ciudad. Luis, un hombre de unos 30 años con el pelo negro enmarañado y unos ojos que contaban historias de días mejores, había sido una presencia silenciosa, pero reconfortante en los últimos tiempos. Cuando Paula le ofreció cobijo, no fue solo por caridad, sino también en busca de alguna conexión humana que pudiera aliviar el peso de sus revelaciones. El piso de Paula, antaño un santuario de amor y esperanza entre ella y Jorge, se transformó ahora en un espacio de solidaridad y curación. Luis y su hijo pequeño, Miguel, aportaron una nueva energía al lugar. Miguel, de 5 años y con una sonrisa que iluminaba el salón, encontró en Paula una tía postiza que contaba historias y jugaba a juegos de mesa, aportando unas risas que hacía tiempo que no resonaban en las paredes del piso. Jorge, por su parte, encontró refugio en largos paseos y conversaciones con Carlos, que se convirtió en un puente entre el pasado y el presente. En uno de esos paseos, bajo un cielo gris que prometía lluvia, Jorge confesó a Carlos sus frustraciones. Siento que le estoy fallando, Carlos. Toda esta situación, estos secretos. Debería haber estado más presente, más atento. Carlos, que caminaba junto a Jorge con las manos en los bolsillos de la chaqueta, le miró con expresión de comprensión. Lo estás haciendo lo mejor que puedes, Jorge. La verdad es que nadie podía estar preparado para algo así. Lo importante ahora es encontrar la manera de apoyar a Paula, que sepa que no está sola en esto. Mientras tanto, en el piso, Paula y Luis compartían largas conversaciones sobre la vida, los retos y la superación. En una noche especialmente difícil, en la que Paula se sintió abrumada por las voces de su pasado, Luis se sentó a su lado, ofreciéndole un oído atento. Tú no te defines por estas cosas que te han pasado, Paula. Eres mucho más que eso, le dijo, con palabras sencillas pero profundas. Estas palabras, aunque reconfortantes, también sirvieron de catalizador para Paula. Empezó a darse cuenta de que, aunque no podía cambiar su pasado,
si tenía control sobre cómo afrontaría su futuro. Decidida a no dejar que su pasado definiera su camino, Paula empezó a explorar opciones que nunca antes había considerado, como la adopción. Una idea que empezó a tomar forma en su mente como posible camino hacia la maternidad. A medida que Paula empezó a contemplar la adopción como un camino viable hacia la maternidad, el ambiente del piso se fue convirtiendo cada vez más en un remanso de sanación y aceptación. Sin embargo, la presencia de Luis y Miguel, aunque reconfortante, también traía consigo sombras de misterio que empezaron a intrigar a Paula. Luis, a pesar de su aspecto curtido en la calle y la sonrisa fácil que aliviaba el corazón, guardaba cierta reserva sobre su pasado. En las noches frías, cuando el viento aullaba a través de los huecos de las ventanas del piso y se reunían para compartir una comida caliente, Paula notaba cómo Luis apartaba la mirada cada vez que surgían preguntas sobre su vida antes de convertirse en un sin techo. No es una historia que merezca la pena contar, no ahora, decía, cambiando rápidamente de tema. Las evasivas de Luis generaron una creciente curiosidad en Paula, que empezó a cuestionarse no solo las circunstancias que habían traído a Luis y Miguel a su vida, sino también las verdaderas intenciones que había detrás de su llegada. El piso, que antes era un espacio abierto para compartir, empezó a sentirse un poco más cerrado, como si secretos inconfesables se escondieran en las sombras a las que no llegaba la luz del atardecer. Al mismo tiempo, Jorge continuó su viaje de autodescubrimiento y reconciliación con las revelaciones sobre el pasado de Paula. En sus paseos y conversaciones con Carlos, empezó a comprender la complejidad de las emociones a las que se enfrentaba Paula y buscó formas de apoyarla, sin invadir su espacio personal. «Está pensando en la adopción», le dijo Jorge a Carlos en un banco del parque, observando cómo caían lentamente las hojas de los árboles otoñales. Carlos asintió, con una suave sonrisa en los labios. «Creo que sería una hermosa manera de reconstruir, de crear algo nuevo a partir de las dificultades que habéis afrontado». Paula siempre tuvo mucho amor para dar. A medida que Paula y Jorge navegaban por las turbulentas aguas de su relación, buscando formas de reconectar y apoyarse mutuamente, la figura de Carlos empezó a cobrar mayor protagonismo. No solo ofrecía apoyo emocional, sino que también ayudaba a Paula a entender mejor las opciones de adopción que tenía a su alcance. Carlos, sin embargo, mantenía un cierto misterio sobre sí mismo. Sus frecuentes visitas al piso siempre parecían tener un propósito que no se desvelaba del todo. Una tarde, mientras Paula hojeaba folletos sobre adopción, Carlos se sentó a su lado con una expresión más seria de lo habitual. «Paula, hay algo que debes saber sobre tu situación. Algo que podría cambiar tu percepción de lo que es posible». Paula le miró, con una mezcla de expectación y miedo en los ojos. «¿Qué pasa, Carlos?» «Se trata de tu infertilidad», empezó Carlos, vacilante. «Las circunstancias que te llevaron a ello no son tan simples como parecen. Hay más cosas sobre tu condición médica que se han mantenido en secreto, cosas que podrían afectar a tus decisiones ahora». Esta nueva revelación hizo que Paula volviera a sentir que el suelo se movía bajo sus pies. Cada dato que aportaba Carlos parecía abrir nuevas puertas, cada una de las cuales conducía a más preguntas que respuestas. Sin embargo, con Jorge a su lado y el apoyo de Luis y Miguel, sabía que tenía fuerzas para enfrentarse a lo que pudiera descubrir. A medida que las nuevas revelaciones sobre su infertilidad iban saliendo a la luz, Paula volvía a encontrarse al borde de un abismo emocional. La información de Carlos no solo reavivó sus viejas inseguridades, sino que también le provocó un sentimiento de traición que no podía ignorar. Cuanto más aprendía sobre las decisiones médicas
y secretos familiares que le habían ocultado, más desconectada se sentía de su propia historia. Con Jorge y Carlos a su lado, Paula empezó a investigar más a fondo su estado de salud. Las visitas a especialistas y las revisiones de historiales médicos antiguos se convirtieron en rutina y cada visita revelaba capas adicionales de complejidad sobre su diagnóstico. Durante una de estas sesiones, un especialista en fertilidad le reveló que las técnicas utilizadas para tratar a su madre eran experimentales en aquella época y que se sabía poco sobre las consecuencias a largo plazo. Es posible, explicó el médico, que los tratamientos afectaran no solo a tu madre, sino potencialmente también a ti, de formas que no se comprendieron del todo en su momento. Al oírlo, Paula sintió una mezcla de rabia e impotencia. Cada dato que recibía parecía aumentar el peso de su dolor, en lugar de ofrecerle el alivio de la comprensión que tan desesperadamente buscaba. Sin embargo, la resistencia que había cultivado en los últimos meses empezó a dar sus frutos. En lugar de dejarse hundir en la desesperanza, empezó a canalizar su frustración en acción. Con la nueva perspectiva sobre su estado, Paula decidió intensificar su implicación en el proceso de adopción. Empezó a asistir a grupos de apoyo para parejas que se planteaban la adopción, intentando comprender mejor el proceso y prepararse emocionalmente para lo que estaba por venir. Estas reuniones se convirtieron en una fuente de fuerza e inspiración, mostrándole que muchas otras personas compartían luchas similares. Mientras tanto, la dinámica dentro del piso cambiaba. Luis, al darse cuenta del dolor y la determinación de Paula, empezó a abrirse más sobre su propio pasado. Una noche lluviosa, mientras Miguel dormía en la habitación de al lado, Luis compartió su historia con Paula y Jorge. Habló de la pérdida de su mujer, la lucha contra la pobreza y la decisión de vivir en la calle como medio de supervivencia mientras intentaba proteger a su hijo de la cruda realidad de su situación. Nunca quise que Miguel viera lo peor de la vida sin tener al menos la oportunidad de conocer lo mejor de ella, dijo Luis, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y esperanza. Vosotros dos me habéis demostrado que aún hay bien en el mundo. Compartir la historia de Luis supuso un nuevo nivel de conexión entre ellos. Paula y Jorge, conmovidos por la sinceridad de Luis, sintieron un renovado propósito de ayudarles a él y a Miguel a encontrar un camino más estable y seguro. A medida que las nuevas revelaciones sobre su infertilidad iban saliendo a la luz, Paula volvía a encontrarse al borde de un abismo emocional. La información de Carlos no solo reavivó sus viejas inseguridades, sino que también le provocó un sentimiento de traición que no podía ignorar. Cuanto más aprendía sobre las decisiones médicas y secretos familiares que le habían ocultado, más desconectada se sentía de su propia historia. Con Jorge y Carlos a su lado, Paula empezó a investigar más a fondo su estado de salud. Las visitas a especialistas y las revisiones de historiales médicos antiguos se convirtieron en rutina y cada visita revelaba capas adicionales de complejidad sobre su diagnóstico. Durante una de estas sesiones, un especialista en fertilidad le reveló que las técnicas utilizadas para tratar a su madre eran experimentales en aquella época y que se sabía poco sobre las consecuencias a largo plazo. Es posible, explicó el médico, que los tratamientos afectaran no solo a tu madre, sino potencialmente también a ti, de formas que no se comprendieron del todo en su momento. Al oírlo, Paula sintió una mezcla de rabia e impotencia. Cada dato que recibía parecía aumentar el peso de su dolor, en lugar de ofrecerle el alivio de la comprensión que tan desesperadamente buscaba. Sin embargo, la resistencia que había cultivado en los últimos meses empezó a dar sus frutos. En lugar de dejarse hundir en la desesperanza, empezó a canalizar su frustración en acción.
Con la nueva perspectiva sobre su estado, Paula decidió intensificar su implicación en el proceso de adopción. Empezó a asistir a grupos de apoyo para parejas que se planteaban la adopción, intentando comprender mejor el proceso y prepararse emocionalmente para lo que estaba por venir. Estas reuniones se convirtieron en una fuente de fuerza e inspiración, mostrándole que muchas otras personas compartían luchas similares. Mientras tanto, la dinámica dentro del piso cambiaba. Luis, al darse cuenta del dolor y la determinación de Paula, empezó a abrirse más sobre su propio pasado. Una noche lluviosa, mientras Miguel dormía en la habitación de al lado, Luis compartió su historia con Paula y Jorge. Habló de la pérdida de su mujer, la lucha contra la pobreza y la decisión de vivir en la calle como medio de supervivencia mientras intentaba proteger a su hijo de la cruda realidad de su situación. Nunca quise que Miguel viera lo peor de la vida sin tener al menos la oportunidad de conocer lo mejor de ella, dijo Luis, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y esperanza. Vosotros dos me habéis demostrado que aún hay bien en el mundo. Compartir la historia de Luis supuso un nuevo nivel de conexión entre ellos. Paula y Jorge, conmovidos por la sinceridad de Luis, sintieron un renovado propósito de ayudarles a él y a Miguel a encontrar un camino más estable y seguro. Sacudida por el descubrimiento de Carlos, Paula sintió una creciente responsabilidad no solo en relación con su viaje personal, sino también para arrojar luz sobre prácticas oscuras que podrían afectar a otras vidas. Decidida a encontrar justicia y claridad, se embarcó en una investigación más profunda sobre el estudio clínico mencionado por Carlos, una tarea que resultó tan desafiante como reveladora. Con la ayuda de Jorge y Carlos, Paula empezó a reunir documentos, a hablar con expertos en ética médica y a buscar a otros pacientes que pudieran haberse visto afectados por el mismo estudio. Su búsqueda la llevó a reunirse con abogados y a participar en foros de debate sobre los derechos de los pacientes, donde compartió su historia y aprendió de las experiencias de otros. Estas actividades, aunque emocionalmente agotadoras, reforzaron en Paula la importancia de su misión. No se trata solo de mí, reflexionó en una sesión con la doctora Alvarado en la que hablaron del impacto emocional de su búsqueda. Se trata de todos los que se han visto afectados por estas prácticas. Se trata de hacer lo correcto. Mientras Paula se enfrentaba a esta batalla, su relación con Jorge encontró nuevos cimientos. Les unía no solo el amor que compartían, sino también su compromiso común con la justicia y la verdad. Jorge, al ver la determinación de Paula, la apoyó incondicionalmente, encontrando formas de ayudar en la investigación y asegurándose de que mantuviera su bienestar durante el proceso. Al mismo tiempo, la presencia de Luis y Miguel en el piso seguía siendo una fuente de alegría y normalidad. Miguel, con su inocencia infantil y su afecto sin complicaciones, aportaba a menudo momentos de ligereza y risas que eran un bálsamo para los días más tensos. Un punto de inflexión en la investigación de Paula se produjo cuando consiguió entrevistarse con uno de los médicos que participaron originalmente en el estudio. Aunque reticente al principio, el médico finalmente accedió a hablar, tal vez impulsado por la conciencia de sus acciones pasadas. Durante una tensa reunión en un discreto café, reveló que el estudio estaba financiado por una gran empresa farmacéutica y que las presiones para obtener resultados habían llevado a recortar gastos éticos. Siempre supe que lo que hacíamos estaba al borde de la ética, pero en aquel momento la ciencia parecía más importante que las individualidades de las personas implicadas, confesó, con la voz cargada de remordimientos. Armada con esta información, Paula decidió hacer pública la historia. Se puso en contacto con periodistas y trabajó con abogados para preparar un
Caso contra los responsables, asegurándose de que las pruebas eran sólidas y de que la historia se presentaba de forma responsable. Tras meses de investigaciones, entrevistas y preparativos jurídicos, Paula vio por fin cómo su historia y las de muchos otros salían a la luz pública. El reportaje especial, emitido en una importante cadena de televisión, detallaba no solo las cuestionables prácticas del ensayo clínico, sino también las historias personales de los afectados, con Paula en el centro, representando la lucha por la justicia y la transparencia. Las repercusiones fueron inmensas. La sociedad, conmocionada y movilizada por la valentía de Paula y los demás implicados, inició un debate nacional sobre la ética y la necesidad de una mayor regulación y supervisión en la investigación clínica. Las autoridades se vieron presionadas para actuar, y los responsables del estudio se enfrentaron a importantes consecuencias jurídicas y profesionales. Para Paula, no se trataba solo de un final, sino de un nuevo comienzo. La experiencia fortaleció su resistencia y renovó su compromiso con la defensa de los derechos de los pacientes. Siguió trabajando con grupos de defensa y empezó a dar charlas sobre el tema, utilizando su historia como ejemplo del poder de la voz individual en la lucha por la justicia. Mientras tanto, sus vidas personales también florecieron. Paula y Jorge, fortalecidos por los retos a los que se enfrentaron juntos, finalmente adoptaron una niña, Eva, que trajo una nueva luz a sus vidas. Luis y Miguel, ahora parte integrante de su familia ampliada, también encontraron estabilidad, y Luis consiguió un trabajo estable gracias a la ayuda y el apoyo que recibió de Paula y Jorge. Al recordar el camino que habían recorrido, Paula sintió una mezcla de gratitud y admiración. El dolor y la lucha habían dado paso a una vida rica en propósitos y amor. En una tarde tranquila, sentada en el parque, mientras veía jugar a Eva y Miguel, reflexionó sobre el poder de la resistencia humana y la importancia de no renunciar nunca a la búsqueda de la verdad. La historia de Paula es un testimonio del poder de la perseverancia y el coraje ante una adversidad inimaginable. Nos recuerda que, incluso en las circunstancias más difíciles, tenemos la capacidad de influir en un cambio positivo, no solo en nuestras propias vidas, sino también en la sociedad en su conjunto. El viaje de Paula es una inspiración para todos aquellos que se enfrentan a sus propias batallas, sea cual sea su magnitud, y demuestra que la esperanza y la acción pueden aportar luz, incluso en los momentos más oscuros. Si te ha inspirado la historia de Paula y quieres explorar más relatos como este, no olvides ver los demás vídeos disponibles en el canal. Cada uno de ellos ofrece una visión única de diferentes aspectos de la vida, los retos y su superación. Suscríbete al canal para no perderte nuestras actualizaciones y únete a una comunidad de personas que aprecian las historias que no solo entretienen, sino que también inspiran y educan. Tu participación es crucial para que podamos seguir ofreciéndote contenidos que marcan la diferencia. Mira, comenta y comparte, porque cada historia tiene el poder de cambiar el mundo, voz a voz. Gracias por vernos y esperamos volver a verte en nuestros próximos videos.